Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy trabajaremos con la unidad número 1 de este curso de cuidados básicos de personas adultas mayores. Y la unidad número 1 nos indica que debemos de trabajar con el marco legal. ¿Por qué iniciamos con el marco legal? Esencialmente porque las personas a las cuales tenemos que asistir, que tenemos que atender, que tenemos que cuidar, son personas sujetos de derecho. Y eso significa que nosotros le estamos brindando un servicio a personas a las cuales con nuestra labor debemos de garantizar minuto a minuto cada uno de los derechos que la persona tiene. En este sentido, los derechos también están regulados por normativa, por lo tanto, estas normativas son las que nos rigen. Y la principal normativa que tenemos que nos rige es la Carta Magna, es la Constitución. Podemos decir que Paraguay tiene una de las cartas magnas que trabaja mejor los derechos humanos, perdón. Y eso significa que en todo su articulado, sobre todo en la primera parte, trabaja muy minuciosamente con cada uno de los derechos. Y dentro de esa primera parte está lo que significa la atención, las personas adultas mayores, es su artículo número 57. Y en su artículo número 57, nosotros vemos que el artículo nos plantea que toda persona de la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. Nosotros, como cuidadores, estaremos enmarcados dentro de este bienestar y nuestra labor directamente está ligada a lo que es la alimentación, a lo que es la salud, inclusive a lo que es a lo que es la cultura y lo que es el ocio, porque nuestra labor también va a estar relacionada, además de la salud, a iniciar o realizar actividades que tengan que ver con lo recreativo, que tengan que ver con lo cultural. Podemos trabajar con la persona en la lectura de libros, podemos hablar hasta de filosofía, de todo lo que queramos, porque nuestra labor de cuidador va a significar fundamentalmente centrarnos en las necesidades de la persona. Nosotros vamos a trabajar como cuidadores en una atención centrada en la persona, y esto partimos de la base de que no todas las personas adultas mayores somos iguales, y eso tiene que ver por la forma en que nosotros hemos ido envejeciendo, y tiene que ver con no solamente lo que nosotros hemos cargado en nuestro cuerpo, lo que ha significado nuestra alimentación, lo que ha significado nuestra actividad física, nuestra actividad laboral, sino también cómo hemos trabajado con nuestro entorno, cuál ha sido el vínculo que nosotros hemos tenido con nuestras amistades, en nuestra relación laboral, cuál ha sido el vínculo que nosotros hemos tenido con nuestra familia particularmente. Entonces, eso es realmente muy importante porque de acuerdo a como nosotros vamos a ir envejeciendo, de hecho, vamos a estar llegando a viejos. Por lo tanto, nosotros como cuidadores, nos vamos a encontrar con una persona que ya ha transitado la mayor parte de su vida, y que, bueno, pues ha adquirido una serie de hábitos. Y esos hábitos nosotros los tenemos que comprender. Por lo tanto, nuestro primer vínculo como cuidadores pasa por comprender a la persona, saber cómo es la persona. Nuestra conversación tiene que ser absolutamente fluida. Partimos de la base de que las personas adultas mayores nos gusta hablar, nos gusta contar nuestra historia. Y si nosotros estamos atendiendo a una persona sola, porque está viviendo sola y nosotros somos la única persona que le sirve o le atiende, y bueno, pues seguramente que vamos a tener que actuar muchas veces de oreja, y en definitiva vamos a tener que ser una gran oreja para poder escuchar todo lo que nos dicen, pero eso para nosotros es muy rico y es muy importante, porque vamos a poder conocer a la persona, vamos a poder estrechar un vínculo, vamos a saber de qué se trata, con quién estamos hablando, más allá de que si nosotros estamos trabajando con una persona que tiene hijos y que esos hijos son los que nos han contratado, y más allá de que tengamos que tener un conocimiento cabal de cuál es su estado de salud,
cuáles son las dolencias que tiene, si es que las tiene, o meramente por el hecho de estar sola y para esa persona y para evitar de que pueda tener algún accidente o para evitar esa soledad se nos contrata, vamos a poder estar con una persona activa. Porque después hay muchas cuestiones que tienen que ver con la idea que nosotros tenemos respecto de la vejez. Muchas veces me he encontrado con cuidadores que han sido convocados para atender a una persona y se hacían toda la idea de que era una persona que iba a estar postrada, que tenía alguna enfermedad terminal o que en realidad había tenido algún accidente cerebrovascular y que como tal, bueno, iban a tener que hacer un tipo de atención. Resulta ser de que gratas sorpresas se llevaron cuando llegan a la casa y se encuentran con una persona totalmente activa. Y que el único sentido que tenía el convenio de asistencia era para evitar la soledad. Y no solamente para evitar eventuales accidentes que pudiera tener, sino para estar conversando, para que exista el cuidado, lo que se llama cuidado. Cuidado es protección, no es solamente atención a una persona que está en cama o una persona enferma, puede ser perfectamente una persona que está totalmente activa. Y bueno, por lo tanto, más todavía cuando se trata de una persona activa, es que nosotros debemos de precautelar también durante ese cuidado la garantía de sus derechos. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que tienen una necesidad de consultar a algún médico y resulta que la persona va a hacer la consulta con el médico y el médico no se dirige a la persona adulta mayor, que es la que tiene la dolencia y que es, al fin y al cabo, la afectada que hace que vaya a esa consulta, sino que le pregunta al cuidador o a la cuidadora o al acompañante de qué es lo que la persona tiene. Es decir, no se le brinda la oportunidad de que esa persona se pueda expresar. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones, que lo vamos a ver sin duda en la unidad número 2, que tiene que ver con los prejuicios, que son los juicios preformados en nuestra mente y que hace de que nosotros veamos a la vejez de una determinada manera. En general la vejez está vista como en forma bastante negativa. En toda nuestra sociedad, por un montón de cuestiones que ya estaremos analizando, está vista como que fuera lo peor que nos puede llegar a pasar, porque se liga a la vejez con la enfermedad, se liga a la vejez con la muerte, se liga a la vejez con la pasividad, como que ya no se puede hacer nada. Y en realidad, sin duda, existen personas que tienen enfermedades, existen personas que son pasivas, existen personas también de mal genio, pero no todos somos iguales. Entonces, ahí está la diferencia entre las personas que nosotros como cuidadores debemos de entender y también ver de qué manera nosotros precautelamos los derechos de esas personas por más diferentes que sean, ¿verdad? Entonces, esto que nos está hablando la Constitución en el artículo 57, ¿qué indica? Nos indica que el Estado y la familia, y también la sociedad, deben de hacerse cargo de las personas adultas mayores, fundamentalmente cuando están en situación de abandono, ¿no? Por eso es que las instituciones del Estado tienen que precautelar los derechos de las personas que están en situación de abandono o en situación de calle, ¿no? Y nosotros, como cuidadores, estaremos precautelando los derechos de las personas que tienen familia y que nos contratan para que nosotros demos un servicio, porque esto es otro de los temas que también lo analizaremos en profundidad cuando hablemos del rol de los cuidadores. Nosotros, como cuidadores, como asistentes, como personas que atienden, no somos sirvientes. Por más que no sea denigrante la palabra ser sirviente, porque cualquiera puede llegar a tener una actitud de servicio, pero lo nuestro es justamente eso, es un servicio que nosotros estamos brindando. Nosotros no somos lacayos, sino que somos servidores. Y esto lo remarco porque mucho del contenido de nuestra unidad de marco legal está dedicado sobre todo a las personas que trabajan en el ámbito doméstico y que muchas veces por el hecho de que en la casa hay alguna persona adulta mayor, entonces le llamamos ya que estás, dale la comida a la persona, dale la comida a la abuela o al abuelo,
y atendelo al abuelo, cambialo al abuelo, limpialo al abuelo, y entonces se sobrecargan las labores del área doméstica, y al fin y al cabo la persona no termina abordadí, archi trabajando en montones de cosas que no le competen y no hace las labores que tiene que hacer, las labores de limpieza, y sino que está atendiendo a la persona. O hace al revés, si no hace las labores de limpieza y no atiende a la persona adulta mayor. Y para atender a las personas adultas mayores, si bien es cierto que tenemos muchos casos sobre todo de hijos, y en este caso debemos remarcar que son las hijas particularmente las que más recaen, en donde más recae la labor de atención y de cuidado a las personas mayores, que no tienen, que no han hecho ninguna capacitación. Quiero remarcar que para atender a las personas adultas mayores debemos estar capacitados. Por eso que felicito a ustedes que están haciendo este curso, porque en realidad debemos de capacitarnos para entender de qué se trata nuestra labor, no solamente para respetar y garantizar la dignidad de la persona que atendemos, sino también para respetarnos nosotros y para garantizar nuestra propia dignidad. Por lo tanto, la legislación existente mucho tiene que ver con eso también, con la generación de dignidad para los trabajadores, que son los que realizan la labor de cuidado. Entonces, la Constitución también habla de otro tipo de garantías, como la no discriminación, como temas relacionados con la seguridad social, regímenes de jubilación, y como consecuencia de este artículo 57 de la Constitución, en el año 2012 se promulga la Ley de las Personas Adultas Mayores, que es la Ley 1885. Y esta ley de las personas adultas mayores, en realidad lo que hace es, reglamentando ese artículo 57, que era muy genérico, establecer cuál es la institución que se tiene que encargar de garantizar los derechos de las personas mayores y qué tipo de derechos también tienen que ser mayormente considerados. Y esta ley 1885 habla del derecho a la igualdad, a la no discriminación, derecho de nivel de vida adecuado y de los servicios sociales, derecho a la educación y a la cultura, derecho al trabajo de las personas adultas mayores, porque realmente las personas adultas mayores somos activas y por lo tanto tenemos que continuar teniendo ese derecho al trabajo, por más inclusive que llegue el tiempo de la jubilación, porque ese trabajo es lo que nos permite la dignidad, además de llevar el ingreso, que es el derecho de tener la posibilidad del bienestar económico, el de garantizar nuestra actividad y nuestro relacionamiento. Y hay otro de los puntos que también se trabaja en esa ley 1885, que es el tema del derecho al financiamiento que tienen las personas adultas mayores, que desafortunadamente no se está aplicando muchas veces, porque para obtener un crédito de una persona mayor realmente se hace muy difícil y se le pide un montón de condiciones que, bueno, muchas veces la persona no lo puede cumplir y tiene que acudir a otra instancia para poder obtener el dinero. Y se establece en esta ley 1885, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el encargado de garantizar la aplicación de la ley y de garantizar esos derechos. Y estamos hablando del año 2002 y estamos hablando del Ministerio de Salud. En ese entonces había una visión en el mundo, inclusive ya en el año 82, 20 años antes, se había hecho una convención por los derechos, mejor dicho, una asamblea mundial sobre envejecimiento, y en esa asamblea mundial sobre envejecimiento, que partía de la necesidad, particularmente de los países europeos, de entender qué era lo que estaba pasando con sus sociedades, que tenían un número muy grande ya de personas adultas mayores, se entendió que tenían que ser las áreas de salud quienes se encargaran de la atención, porque se veía el tema de personas mayores más ligada a la salud. Después vamos a estar analizando eso. Y cuando hoy la perspectiva es otra. Y justamente a partir del año 2002, cuando se hace la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, se cambia la mirada y se entiende de que las personas adultas mayores son sujetos de derecho, no son pacientes, no están, la vejez no es una enfermedad, por lo tanto
perfectamente pueden estar enmarcadas las instituciones en otro ámbito que no sea en el de salud, y por eso es que empieza en el mundo a dirigirse las instituciones hacia los ámbitos de desarrollo social y más a programas sociales y una serie de temas que salud no podía abordar. No obstante, en nuestro país todavía se sigue manteniendo el área rectora de personas adultas mayores dentro del Ministerio de Salud, y particularmente dentro del Instituto de Bienestar Social se ha creado la Dirección de Adultos Mayores, que es la encargada de garantizar los derechos, del desarrollo de políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas adultas mayores. Entonces, esto recuérdenlo, porque es importante. Artículo 57 de la Constitución Nacional habla de la protección integral y de la necesidad que el Estado, la familia y la sociedad se encarguen de garantizar los derechos que tienen las personas mayores, sobre todo de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. Luego la ley 1885 es la que toma ese artículo de la Constitución, lo lleva a tierra, establece cuál es la institución que se debe de encargar de garantizar ese artículo, se crea la Dirección de Adultos Mayores con el decreto reglamentario de 10.068 en el año 2007, y es esta institución, la Dirección de Adultos Mayores, la encargada de garantizar derechos. Esto es interesante que lo recuerden porque de seguro que esto vamos a estar hablándolo. Inclusive nos va a servir para algunas evaluaciones. Después hay otras legislaciones que tienen que ver con, que toman el tema de las personas mayores. Está sobre todo la ley 1600, donde ahí ya se habla de lo que significa la violencia doméstica, y se ponen sanciones a aquellos que vulneren los derechos o produzcan lesiones en las personas o generen maltrato en las personas en general, y se menciona también a las personas mayores maltratos físicos, psíquicos o sexuales, y por lo tanto se ponen penas, incumplimiento, sobre todo cuando hay abandono también por parte de los hijos de las personas mayores. Hay una serie de artículos que hablan de las sanciones que los familiares deben de padecer por ese abandono. Por lo tanto, aquí estamos mencionando en forma genérica esto. Yo les voy a enviar inclusive las leyes como para que ustedes puedan ir valorando esto ya en un tramo posterior. Las Naciones Unidas también ha hablado de los principios a favor de las personas mayores, habla de la independencia, habla de la participación, habla de los cuidados, ahora vamos a ver específicamente eso, habla de otro principio que es la autorrealización, la dignidad, y estos principios que tienen que ver con las personas mayores y que tienen que ver con la mirada que la sociedad le tiene que poner a la persona mayor, y la garantía que los estados tienen que ponerle a las personas mayores, en particular en el tema de cuidado, habla que las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y protección de la familia y la comunidad. Las personas deberán tener acceso a servicios de atención de salud, deberán tener también acceso a servicios sociales y jurídicos que aseguren mayor nivel de autonomía, protección y cuidado, también acceso a medios apropiados de atención institucional que proporcionen la rehabilitación, es otro de los temas, también el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto es lo que habla en cuidado los principios establecidos por Naciones Unidas en el año 99. También de la ley 1885, que deben de garantizar para que las personas mayores vean sus derechos respetados. Y aborda el tema económico, aborda el tema de salud, aborda el tema del entorno, cómo deben de ser las ciudades, además de cómo debe ser el vínculo entre la familia y las personas mayores. Y bueno, todo eso en realidad apunta a fortalecer derechos, o porque está enfermo y pobrecito anga, sino que acá se trata de que es una persona que tiene derechos a tener una buena calidad de vida, a tener vivienda, a tener salud,
a tener servicios de ocio, de recreación. Entonces, bueno, toda esa protección integral es la que se debe de garantizar. En el año 2015 también, en América Latina, que ha sido precursor de esto, particularmente desde la sociedad civil, se ha hecho todo un movimiento de impulso a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y esto se promulga o se sanciona en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, el 15 de junio del año 2015. El 15 de junio es una fecha muy, que para las personas mayores es muy particular, porque el 15 de junio es el día de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato. Y coincidentemente, la convención es aprobada en la OEA en ese tiempo. Es una convención donde se habla de enorme cantidad de puntos, pero particularmente toda la garantía de derechos, muchos más allá, inclusive mucho más allá de lo que nuestra Constitución misma desarrolla. Por lo tanto, hay muchos temas que tienen que ver, y muchos articulados, que acá no nos vamos a detener a buscar, pero sí lo importante es saber que hay una serie de legislaciones que abordan la temática de los derechos de las personas adultas mayores, que nosotros, como cuidadores, como asistentes, como licenciados en enfermería, las personas a las cuales estamos atendiendo son sujetos de derecho. Y debemos de tener absoluto cuidado en lo que es el maltrato. Y acá hablamos de lo que es el maltrato físico, hablamos de lo que es el maltrato psicológico, y hablamos de varios tipos de maltrato que debemos de... El maltrato social, por otra parte, que muchas veces el Estado es el que lo genera con la invisibilidad del desarrollo de programas sociales. El psicológico, cuando muchas veces hacemos ese bullying sobre las personas mayores. Hemos visto lo que es el maltrato físico, que es el golpe, que es el daño, o el maltrato sexual. Hemos visto muchísimos casos que han tomado estado público a través de los medios de comunicación, de personal de blanco que afectaba con golpes a las personas mayores. Ha sido un caso muy sonado de hace unos cuantos años, también en la Argentina, que también afectó a una, que también involucró a una enfermera paraguaya en este tipo de maltratos. Y bueno, hay un sinnúmero de temas que debemos de tener absoluto cuidado y que también lo volveremos a tratar porque es transversal a lo que es el rol del cuidador, porque, y del cuidador en particular, porque muchas veces ponemos en peligro el resguardo de los derechos de las personas que estamos atendiendo con una sobrecarga horaria, con horarios desmedidos, 24 horas intensos trabajando con varias personas, sobre todo en instituciones de atención de estadía permanente, y muchas veces lo hacemos en forma automática, no medimos lo que se está haciendo porque ya la sobrecarga horaria es muy grande, el estar trabajando con personas con discapacidad mental, por otra parte, también genera un estrés que es de considerar. En consecuencia, todos estos factores, inclusive, que tienen que ver con los derechos del cuidador, afectan directamente a los derechos de la persona que estamos cuidando. Por lo tanto, la sobrecarga laboral termina, al fin y al cabo, irritando a la persona y hace que maltrate, en muchos casos, a la persona que tiene al cuidado. Por lo tanto, esto es algo que debemos de prestar atención. Está el maltrato económico, el abandono, la negligencia, la obstinación terapéutica, que es la acción que realizan pruebas diagnósticas onerosas y que le envían a hacer montones de exámenes y con un fin económico, y muchas veces eso tiene que ver con que no va por el conocimiento de patología, sino por los conocimientos económicos, las necesidades, entre comillas, económicas. Y bueno, hay un sinfín de temas que tienen que ver con el abuso y el maltrato, y que
ustedes van a estar trabajando de seguro con el apunte y lo van a poder desarrollar de mejor manera. No quiero extenderme demasiado en todo esto, está muy desarrollado en el apunte, sí lo vamos a trabajar en contactos personales, en dudas, a través del privado, y creo que es importante que lo trabajemos, y lo vamos a trabajar en grupo, lo vamos a trabajar como actividad práctica también. Entonces, esta pequeña intervención no quiero que se extienda demasiado en el tiempo y que termine agotándolos. Por lo tanto, lo importante es saber que existen normativas que apuntan a la garantía de derechos y de la dignidad de las personas mayores, que nosotros estamos ante personas que son sujetos de derecho y que como tal los debemos de resguardar, y que debemos de resguardar también el control con con situaciones desagradables para las personas que estamos cuidando. En consecuencia, terminaríamos aquí con esta clase, agradeciéndoles la atención y poniéndome a servicio de todas aquellas dudas que existan, pues no hay más que hacérmelas de tal manera de que todos estén enterados de cuáles son las consultas, porque a lo mejor eso también nos ayuda a todos. Y también aquellos que quieran contar experiencias que tengan que ver con sus actividades específicas es muy importante, porque en este curso todos debemos de aprender de todos, y en este curso tenemos la dicha de que hay muchas personas que están cuidando, hay gente que está trabajando en el ámbito hospitalario también, y eso hace de que tengan un caudal de conocimientos que puedan compartir y que de ellos podamos aprender absolutamente todos, hasta un servidor. Así que, gracias, seguimos analizando las próximas unidades en los días que estén por venir. Hasta pronto entonces.